luego de un muestreo realizado por la Contraloría General de la República a 65 municipios en busca de irregularidades cometidas en la distribución del almuerzo escolar, 8 comunas fueron apuntadas por el ente Contralor y fueron remitidos los hallazgos a la Fiscalía. Pero en total, la investigación arrojó una treintena de municipalidades con irregularidades. El informe revela inconsistencias entre productos remitidos a las familias y lo reportado en los documentos, el incumplimiento del pliego de bases y condiciones para las adjudicaciones y además la falta de equipamientos para la provisión de alimentos escolares. Pero la gran desprolijidad que coincide en la mayoría de los municipios visitados tiene que ver con la falta de coordinación y de una estrategia eficaz en la distribución. Y es que por esta mala gestión hubo escolares que pasaron hambre. Solo entre los 8 municipios apuntados inicialmente, el daño patrimonial alcanza los 14.000 millones de guaraníes, siendo la municipalidad de Ciudad del Este, con más de 12.000 millones de guaraníes en inconsistencias, el más comprometido. Además están Santa Rosa de la Guaral, Filadelfia, Upacaraí, 1 de Marzo, Altos, Itapúa, Limpio, Arroyito, Yataitú, Yatutaú, J. Augusto Saldívar, Presidente Franco, Curuguatú, Caapucú, Mayor Otaño, Jesús, La Paz y Yacycañú son solo algunos de los municipios que se encuentran en la mira de la Contraloría General de la República. En cuanto a la Municipalidad de Asunción y el MEC, si bien no se detectaron la comisión de hechos punibles, se hicieron numerosas observaciones respecto a la organización y planificación del programa de alimentación escolar. Bueno, informes largos, amplios sobre esta situación que realmente preocupa y aparte pone en una situación muy incómoda, porque estamos hablando de la parte más sensible de la cadena, ¿verdad? Claro, y por sobre todo yo me quedo con lo que decía nuestra compañera Jamie en parte del informe, que es también la conclusión a la que arriba la Contraloría. La falta de una estrategia eficaz hizo que falten platos de comida finalmente para ya sea la merienda o el almuerzo escolar en varias localidades. Y escuchaban algunos de esos municipios que son apuntados. Varios de ellos son bastante carenciados ya de por sí. Exactamente, son las carenciadas con índice de pobreza alto en un país donde sabemos además la incidencia de la pobreza en un 25% casi. Eso significa que hay muchos niños que necesitan ese plato, no solamente como se destacaba en algún momento que permitía socializar, controlar la alimentación, sino que necesitan en el sentido básico de las calorías la comida que se le da en las escuelas. Y queremos saludar ya ahora porque estamos en comunicación con Óscar Charotti, director ejecutivo de Juntos por la Educación. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal Fernanda? ¿Qué tal Diego? Un gusto, un placer. Igualmente, Óscar, gracias por atendernos en este viernes. ¿Qué impresión deja así como primera pregunta, digamos, al menos de mi parte, esto que se da, que no es la primera vez tampoco, ¿verdad? Que ya sabemos que la clase política es capaz de ser irresponsable cuando menos con la cuestión de la merienda escolar. Sí, bueno, coincido con ustedes, Diego, Fernanda, en que esto es mínimamente indignante. Por esto que decían, ¿verdad? Estamos hablando realmente de una de las cuestiones más sensibles y que una precisión, decías un poco, Diego, sí. Si bien es cierto que la incidencia de la pobreza está en torno al 25-26%, es importante recordar que cuando hablamos de el colectivo, digamos, la población escolar, esta pobreza incide en que básicamente casi uno de cada dos estudiantes que asisten a instituciones de gestión oficial, básicamente instituciones públicas, uno de cada dos estudiantes son niños, niñas y jóvenes en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Qué grave. ¿Ese dato de dónde es, Óscar? Ese número está... Esos son datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Que nos dan cuenta de que básicamente la población escolar, casi el 45% de toda la población escolar, proviene de familias en contexto de altísima vulnerabilidad, pobreza extrema, donde bien mencionás, ese plato de comida, complemento nutricional, es fundamental para esos chicos. Muchas veces es el único plato al cual acceden diariamente.
La alimentación escolar es, creo yo, en el contexto en el que estamos, en el contexto nacional, un contexto de tremendas desigualdades, donde está consabido de que atravesamos una profunda crisis educativa, no solamente de aprendizajes, como muchas veces decimos, recordando un poco de que entre 7 y 8 estudiantes de cada 10 no logran aprendizajes básicos para sus niveles, sino que también seguimos teniendo realmente rezagos muy importantes de inclusión de niños, niñas y jóvenes a instituciones educativas, donde este plato de comida es justamente determinante, no solamente para atraer, para convocar a esos chicos a las instituciones educativas, sino que también para garantizar una nutrición, digamos, básica y aportar a mejorar, digamos, las condiciones o los factores que permitan la trayectoria educativa de los niños. No tenemos que olvidar de que de cada 10 chicos que ingresan al primer grado en nuestro sistema educativo, tan solo 5 terminan los 12 años de escolaridad y muchos de ellos no terminan por cuestiones justamente económicas. Muchos de los chicos abandonan las instituciones educativas realmente porque se ven obligados a insertarse al mercado de trabajo para colaborar con su familia. Entonces, esta es una cuestión sumamente sensible y por menos indignante estos datos que vemos que realmente en gran medida es importante también señalar, Diego, Fernanda, el presupuesto destinado a complemento nutricional y el almuerzo escolar en forma anual está en torno a $100 millones. Acá estamos hablando de que estas evidencias de la Contraloría en particular, creo que mencionaban 14.000 millones de guaraníes, estamos hablando básicamente de $2 millones, sí, ¿verdad? El presupuesto destinado en forma anual es $100 millones, de los cuales esos presupuestos administra, por un lado, el Ministerio de Educación, una porción, las gobernaciones, otra porción muy importante, creo que la más importante administran las gobernaciones, y otra porción no menos importante, los municipios. Sí. Y es importante un poco dar cuenta de esto por la enorme complejidad, porque algunos de los recursos son de fuente FONACIDE, como ustedes saben, donde gran parte del FONACIDE, como ya es consabido, es distribuido también a través de las gobernaciones y municipios, pero donde hay muchísima opacidad con respecto a la información pública de ejecución y todos estos datos que de alguna u otra forma arrojan estas evidencias de la Contraloría General de la República y que desde la sociedad civil venimos permanentemente y hace años realmente haciendo énfasis y realizando campañas de manera tal a poder convocar y movilizar a la ciudadanía a interiorizarse efectivamente cuántos son los recursos que reciben sus municipios, sus gobernaciones y conocer efectivamente cuáles son o qué están haciendo estas autoridades municipales con esos recursos. Ahora, Oscar, ya lo hablábamos, cada tanto es como que agenda o entra en la agenda el tema de la merienda escolar, pero fuera de los recursos, de los montos, también está la calidad de los alimentos y es otro punto también que refiere la Contraloría, son deficientes en cuanto a calidad. Sin duda, y eso es lo más preocupante, porque como le decía, si bien se destina $100 millones al año, es importante significar, esos 100 millones son profundamente insuficientes. Profundamente insuficientes. Insuficientes en función de garantizar un plato de comida de calidad para todos los niños mínimamente a lo largo del calendario escolar. Recordemos, el calendario escolar son 186 días, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos efectivamente este presupuesto de $100 millones y distribuimos por los 1.300.000 chicos, que representa básicamente la matrícula total del sistema, y calculamos darles de comer a esos 1.300.000 chicos a lo largo de 186 días, en muchos de los casos el promedio resultante o disponible no es más de 2.000 guaraníes por plato de comida para cada niño por día. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos darle de comer? Ese es en el caso de ponderar en función a todo. Básicamente, y es lógico que en función a esa insuficiencia, los municipios, las gobernaciones y el MEC muchas veces se vean obligados a priorizar a ciertos colectivos, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo de que los recursos son insuficientes, otra vez vemos que hay un enorme margen de baja calidad del gasto público, realmente es indignante. Y ahí es donde yo creo que juega un papel muy importante
esto que les decía, acá hay un tremendo desafío con respecto al acceso permanente y oportuno de datos e informaciones. Estas evaluaciones de la Contraloría, si bien son muy importantes, son evaluaciones ex post, que se realizan a año ejecutado, a periodo fiscal cerrado, y que realmente lo único que de alguna u otra forma ya podemos efectivamente esperar es que la justicia tome cartas en el asunto y no deje impune justamente este tipo de cuestiones. Pero acá lo más importante realmente tiene que ver con que la ciudadanía no solamente conozca cuántos recursos reciben los municipios, las gobernaciones y de cuánto dispone el ministerio, sino que también de garantizar espacios donde podamos participar, conocer efectivamente cuáles son las definiciones. Como les decía, no alcanza para todo, pero saber entonces a quiénes se va a destinar, cuántos días efectivamente se va a garantizar, y por otra parte también poder dar cuenta de la calidad y realizar las denuncias en forma inmediata y que se tome cartas en el asunto de manera pertinente. Porque hoy estamos hablando ya prácticamente de que los niños dejaron de comer a lo largo de un año justamente por este tipo de circunstancias, ¿verdad? Con respecto al tema, hay también una pata de impunidad, tengo entendido, no sé cómo quedaron en general las muchas denuncias que ya hubo en este tiempo, y también preguntar un poco si ha sido un error derivar los fondos a estas instituciones, a las municipalidades, gobernaciones. Finalmente, con el paso de los años, ¿podemos pensar que ha sido un error realmente darles esta responsabilidad? Bueno, ese es un tema muy importante, Diego, y yo creo que es un tema muy ambivalente, por un lado. Ambivalente en el sentido de, creo que nadie podría discutir la importancia de descentralizar y desconcentrar la gestión, y más todavía en el caso de educación, ¿verdad? En Paraguay, si bien tenemos un sistema unitario y por defecto muy centralista, por ejemplo, la experiencia del FONACYT fue una experiencia de desconcentración, el programa de alimentación escolar también, y vemos muchísima complejidad, mucho vicio, mucha impunidad, mucha discrecionalidad y mucha opacidad en la gestión a nivel territorial, ¿verdad? Por eso creo que es por un lado ambivalente, porque nadie discute la importancia de desconcentrar, nadie discute la necesidad de descentralizar, porque la cuestión educativa tiene que ser un compromiso realmente y una tarea de todos. Es fundamental que las fuerzas a nivel territorial participen de los procesos vinculados a educación, porque si no se participa realmente es muy poco lo que podemos lograr en cuanto se refiere a los enormes desafíos que tenemos por delante. Pero por otra parte, estas experiencias de desconcentración, de descentralización, nos dan cuenta realmente de estas cuestiones que son sumamente preocupantes e indignantes, del mal uso, de la baja calidad, de la opacidad en el acceso a la información pública. Por ejemplo, es muy fácil acceder a datos vinculados a la ejecución del Ministerio de Educación, ¿cierto? El alcance y muchas veces hasta la calidad, porque el Ministerio se ocupa de brindar almuerzo escolar a las instituciones de Asunción en particular. Entonces, acá es relativamente mucho más fácil porque es el Ministerio de Educación y a veces es mucho más fácil acceder. Es un poco más difícil, pero también es accesible los datos a nivel gobernación, ¿verdad? Pero ya cuando estamos hablando a nivel municipios, son en total 263 y bueno, se van creando permanentemente, acceder a datos con respecto a la ejecución, al alcance y a la calidad, básicamente es imposible, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay desafíos realmente enormes, no solamente por incrementar la inversión, ¿verdad?, sino que en garantizar que este modelo de desconcentración y descentralización, de delegar en las autoridades locales la gestión de estas políticas tan importantes, que realmente sean efectivas, sean eficientes y sean transparentes. Claro. Bueno, Oscar Charotti, le agradecemos muchísimo por este contacto. Queda tanto todavía de qué hablar, pero lastimosamente el tiempo también nos apremia. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y realmente agradecerle también por abordar siempre estos temas que son tan importantes. Muchas gracias, muy amable, Oscar. Tenemos que seguir hablando de esto, evidentemente. Claro. Un desafío, y el próximo gobierno tendrá que encarar también esta cuestión. Imagínate, Diego, que mencionaban al hablar de calidad de la alimentación, que se licitaba y aparecía en los ítems una harina de cierta marca, de cierto empaquetado, y llegaba una harina en bolsa. Una vergüenza. Una vergüenza. Y el dato también que tiraba al comienzo, Oscar, agravando todavía más la estadística. Claro. De 2 chicos, 1 va con hambre al colegio. Así es. Hacemos pausa, ya venimos. Y atención con este caso que tiene que ver con una exigencia ciudadana con respecto a una intendencia también
a raíz de un accidente. Estamos hablando de un accidente gravísimo y que tiene que ver con animales sueltos en ruta. Un estudiante del último año del Instituto de Formación Docente de General Aquino, departamento de San Pedro, falleció tras chocar contra un animal, contra una vaca, en el trayecto que une las localidades de Juarrey con con la ciudad de Aquino. Merla Domínguez González se desplazaba en motocicleta para reiniciar las clases y de improviso una vaca atravesó la ruta, por lo que no pudo evitar la colisión. La estudiante fue auxiliada, pero falleció camino al hospital. Ella es la tercera víctima a causa de animales sueltos en las rutas. Por este motivo, estudiantes realizaron una movilización frente a la municipalidad local, a la de Aquino, para exigir que se tomen medidas para retirar a los animales de las calles y las rutas. El intendente se comprometió con los jóvenes a hacer cumplir la ley. Lastimosamente perdimos una vida. Y tardó un poco el auxilio también, ¿no? Sí, se tardó, se tuvo que trasladar a Asunción y ya no llegó. Ella llegó acá al hospital de General Aquino, no se pudo hacer mucho ya que no tenemos. Y mientras el proceso de conseguir una ambulancia que requiera lo que ella estaba necesitando, ella tardó y fue trasladada y no pudo llegar a su destino, vamos a decir. Sí, ella estaba estudiando en la IFD, aquí en General Aquino. Ella era una excelente estudiante, una chica muy buena, muy querida y casi llegó a culminar sus estudios. Muy desconcertada y como joven duele, como mamá no me quiero imaginar, no quiero ni estar en los zapatos ni cerca de los zapatos de la mamá, porque duele mucho perder una vida muy joven, porque si ella estaba enferma íbamos a decir que era eso, pero fue muy injusto como perdió ella la vida, porque era una joven lleno de vida. Yo particularmente no pienso dejarle, como se dice en el OPAREI, a lo que se acaba de comprometer el intendente. Yo eso le dije, te voy a visitar todos los días, si es necesario vamos a hacer otro movimiento como este, si es necesario, porque se tiene que cumplir. Ella estaba viniendo, como todos los fines de semana se va un viernes, vuelve domingo a la tarde para hacer sus actividades. Ella vino y ella no llegó a destino. Ella vino desde más de 40 kilómetros para realizar sus sueños. El sueño de sus padres es que todo hijo se reciba y sea un profesional, y terminó de esta manera. Chocó contra una vaca. Realmente no sabemos lo que pasó, pero sí hubo animal. Yo, por ejemplo, por los comentarios y las aludidas que sé, es que ella chocó por un animal, terminó mal por falta de asistencia médica. Oye, antes que razón, está la comentario ahí. No, es la primera víctima, va a ser un año y algo, o un año 2 meses que hubo, por acá cerca de Camino de Santa Clara, hubo algo similar. Y sería interesante que la ley municipal de tránsito ya justamente la vaca ajeno, ya poco mimitamente la bolsillo, porque para la Paraguay puede gustar. Hay que, lastimosamente, la ley tiene que regir para todos. Y cuando entra una ley... Muy bien, ya hay ambiente de recuento semanal, ¿verdad? Sí, ya hay ambiente de una semana imperdible que se viene en segunditos nada más. Nosotros nos vamos, pero antes, feliz Día de la Amistad, Diego. Igualmente para vos, Fernanda, feliz Día de la Amistad. A vos, a todos los compañeros y compañeras también un gran abrazo, que pasen un lindo día. El 30 del lunes nos encontramos acá para festejar. Sí. Y también permitirme meter la agenda, porque el 30 es el aniversario del Club Libertad. Así que felicidades a todos los liberteños y liberteñas. Bueno, felicidades ya de antemano, Diego. Igual. Muchas felicidades, Fernanda. Bueno, pero yo te estoy felicitando doble ya por Libertad y por el Día de la Amistad. Yo también a vos, y en especial yo un saludo a Flavia, mi mejor amiga acá del trabajo. Bueno, nuestra compañera acá que está en cámara. Pero a todos, en serio, muchas felicidades. A Johnny, a todo el equipo allí de arriba, muchachos, de técnica, chicas, todos los de digital también, que siempre dicen, nunca se acuerdan de nosotros, Marquitos también. Bueno, y recordamos a una persona también que, de hecho, a él le debemos este día 30 de julio la celebración del Día de la Amistad. Y en nombre de don Artemio Bracho compartimos la siguiente entrevista con su nieta. Como nieta, ¿verdad?, del ideólogo, para mí la amistad es el único sentimiento capaz de unir a las personas por encima de las diferencias políticas, raciales, religiosas, y también hago toma de lo que decía mi abuelo, ¿verdad?, que es una gran esperanza para toda la humanidad. Todo empieza en Puerto Pinasco porque justamente él trabajaba ahí como médico rural junto a mi abuela.
Y bueno, fue invitado como director del Instituto de Previsión Social a una cena entre amigos en homenaje al Día del Árbol y dio un discurso ahí. Posterior a esa actividad, él se fue a su consultorio estando solo y empezó a recordar, ¿verdad?, de que el ambiente agradable de que pasó en ese compartir, ¿verdad? Y es como que de repente le vino una incógnita como diciendo, ¿y la amistad? ¿Verdad? Porque la amistad no tiene su día. Entonces ahí fue donde él decidió compartirle eso a mi abuela, a su esposa, y también a un grupo de amigos que estuvieron de acuerdo, y esa misma noche fue que se decidió dar la creación al Día de la Amistad. Bueno, una vez que se creó el Día de la Amistad, la intención era que sea celebrada de forma mundial, ¿verdad?, internacional. Entonces, abuelo sabía que no iba a ser nada fácil porque tenía que llegar a las Naciones Unidas. Entonces ahí empezó todo el proceso por aproximadamente 53 años, ¿verdad?, donde fue tocando puertas, fue junto a autoridades, presidentes, ¿verdad? Y bueno, todos trataban de ayudarle como podían, ¿verdad? Pero finalmente llegó el año 2011, donde gracias al apoyo del expresidente Fernando Lugo, ¿verdad?, llega la noticia de que las Naciones Unidas, como decía él, al fin logró resolver por unanimidad que el Día de la Amistad sea celebrada internacionalmente. Él atendió ya incluso hasta sus 85 años por ahí, ¿verdad?, ya con su consultorio particular acá. Él era urólogo y mi abuela era pediatra. Entonces, pero en el Chaco eran todo, eran de todo, así que ahí sin distinción alguna, ¿verdad? Trabajaron juntos casi 15 años. Un amor muy fuerte. Demasiado fuerte, muy fuerte. Él era un hombre muy detallista. Él era súper atento, recordaba todas las fechas. Él era el caballero que todas las mujeres queremos, ¿verdad? Entonces, eso sí, fue hasta el último, ¿verdad? Compartieron hasta el último instante que, bueno, el fallecimiento de ellos, o sea, primero se fue mi abuela y 4 días después falleció él. O sea, era tan fuerte ese sentimiento que sí, o sea, nosotros de por sí como familia decíamos, bueno, que no iba a pasar demasiado tiempo también, porque conocíamos a profundidad el sentimiento de ellos, pero tampoco pensábamos que iba a ser demasiado rápido, ¿verdad? ¿Y descansan juntos incluso? Sí, están juntitos ahí en el Parque Serenidad de Villa Elisa, están ahí, juntitos.